abdómenes agudos inflamatorios, los abdómenes agudos obstructivos, ¿no? En los adultos de por lo menos entre 40 y 50 años, las hemorragias digestivas, ¿no? En los pacientes de mayor edad, las neoplasias y sus complicaciones. En los niños, los inflamatorios y algunas enfermedades congénitas que traigan en su estructura de formación. Muy bien, entonces, ¿quién hace abdomen agudo inflamatorio? Doctor, buenas noches. Ese tema lo vamos a hacer dos compañeros, doctor. ¿Ya? ¿Puede comenzar? Doctor, ¿se me escucha? Sí. Ah, ok, ya, doctor. Ya, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Ahora vamos a llegar a tocar con respecto al tema que es el abdomen agudo. Lo primero que tenemos que llegar a precisar va a ser con respecto a la definición. Se va a llegar a denominar el abdomen agudo como todo dolor abdominal de instauración reciente con un inicio menor de una semana. Como vemos acá que con el tiempo y la instauración reciente es por ello que se va a llegar a denominar agudo, con una gran sensación de gravedad y por ende esto va a llegar a implicar hacer un diagnóstico con celeridad porque con frecuencia va a llegar a necesitar un tratamiento quirúrgico. En la mayoría del abdomen agudo que nosotros vamos a llegar a ver, no todos, pero sí la gran mayoría va a llegar a requerir un tratamiento quirúrgico al instante. ¿Por qué un tratamiento quirúrgico? Porque de acuerdo ahora vamos a ver que dentro del abdomen agudo vamos a llegar a encontrar una gran cantidad de patologías. Este tratamiento quirúrgico básicamente se va a llegar a hacer para poder evitar consecuencias mortales en los pacientes de acuerdo a las patologías y por ende salvar la vida de estos pacientes, ¿no? Cuando nosotros mencionamos el nombre o la definición del abdomen agudo, parece que es algo simple, ¿no? Pero vamos a llegar a ver que este va a llegar a abarcar una gran cantidad de patologías que lo van a llegar a ser complejos. Y también este va a llegar a tener un montón o muchas causas que lo van a llegar a desencadenar. Es por eso, aquí, por ejemplo, llego a mencionar que dice, ¿no? Es un inicio de menos de una semana. Esto es con respecto a la literatura que encontré, pero también busqué otra información que llegan a mencionar que no existe un tiempo o un periodo exacto para nosotros poder clasificar entre algo crónico o entre algo agudo, ¿no? Es por ello que nosotros nos tenemos que llegar a basar siempre en el tipo, en la semiología y en la historia clínica o en la anamnesis que le vamos a hacer al paciente. Si, por ejemplo, el paciente nos dice que su dolor es de unos pocos días de duración y que ha empeorado progresivamente hasta el momento de su presentación, nosotros podríamos estar diciendo lo que es agudo. Pero si, por ejemplo, el paciente nos llega a mencionar que su dolor no cambia durante meses, y a veces, algunas veces los pacientes me manifiestan que su dolor se prolonga por años, entonces nosotros podríamos estar diciendo que podría tratarse de un abdomen agudo ya crónico, ¿no es cierto? Ahora, con respecto a la epidemiología, se va a llegar a ver que este abdomen agudo va a ser una de las principales causas de las visitas a urgencia de estos pacientes, que básicamente va a llegar a estar entre el 5 y el 10%. Esto ya sea esto va a ser de acuerdo a las diferentes causas que van a llegar a desencadenar el abdomen agudo. Y también algo importante de mencionar es que los pacientes que van a llegar a ser evaluados de una manera muy exhaustiva o de forma muy profunda, se ha visto que el 25% de estos pacientes que están dados de alta no se llega a conocer de forma completa la causa que desencadena este abdomen agudo.
Y dentro del 35 y el 41% de los pacientes que están hospitalizados tampoco se conoce la causa que desencadena este abdomen agudo. Pero es muy importante mencionar que básicamente el 80% de estos pacientes que fueron dados de alta se van a llegar a mejorar en las primeras 2 semanas. Esto prácticamente nos estaría indicando que la patología ha sido benigna, ¿no? Pero el resto, o sea, el 20% de estos pacientes a veces pueden llegar a agravarse y a desarrollar complicaciones y vuelven a las emergencias para ser nuevamente tratados. Una población que tenemos que tener en cuenta es los adultos mayores, ya que si estos adultos mayores desencadenan el abdomen agudo, van a tener una mayor probabilidad o una mayor prevalencia de mortalidad, ya que sabemos que estos adultos mayores van a cursar por comorbilidades, incluso por características propias que van a tener estos adultos mayores, ¿no? Así también, como ya sabemos, con las patologías que van a llegar a poner en riesgo la salud de los ancianos. En las personas con VIH se manifiesta que ellos van a llegar a desencadenar el abdomen agudo causados por unas infecciones oportunistas en el 11%. Y también tenemos que recalcar y recordar que si nosotros se nos presenta un paciente con peritonitis, tiene que ser tratado de inmediato porque este tiene entre un 9 y 14% que puede llegar a desencadenar una mortalidad. Ahora, también con respecto a la anatomía, tenemos que recordar algunos puntos para poder ubicarnos dentro del abdomen, ¿no es cierto? Vamos a ver que los límites o que básicamente el abdomen va a estar formado por dos componentes principalmente. Uno que va a ser la pared abdominal y el otro que va a ser la cavidad abdominal. Con respecto a la pared abdominal, esta va a llegar a determinar las estructuras que se van a llegar a situar hacia la superficie corporal. Por ejemplo, en la parte posterior, no, en la parte superior, perdón, vamos a encontrar el proceso sifoides, en la parte vamos a encontrar los rebordes costales, en la parte lateral vamos a encontrar las costillas y obviamente en la parte posterior vamos a ver a la 12ª vértebra torácica. Y lo mismo en la pared abdominal, en la parte inferior vamos a ver la sínfisis púbica, la cresta ilíaca y el ligamento inguinal. Con respecto a la cavidad abdominal, vamos a ver que este va a tener un límite superior en la parte del diafragma, en la parte inferior con el borde superior de la pubis, el ala del sacro. En las partes laterales vamos a ver las estructuras ya de los músculos, tanto anteriores y laterales. Y en la parte posterior vamos a ver que se va a encontrar la columna vertebral umbral. Ahora, también va a ser muy importante recordar las capas que van a llegar a recubrir el abdomen, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacemos una incisión a nivel por ejemplo, del hipocondro de la fosa ilíaca derecha o de la fosa ilíaca izquierda, vamos a llegar a encontrar que la primera capa con la cual nos vamos a llegar a cruzar va a ser la parte de la piel. Luego, el tejido subcutáneo que va a estar formado por dos fascias. Una fascia o una capa más superficial que va a ser la fascia de Camper y una capa más profunda que va a ser la fascia de Scarpa. Y continuando, vamos a ver los músculos oblicuos externos, también el músculo oblicuo interno, el músculo transverso abdominal, así también vamos a ver las fascias las fascias transversales, luego las fascias extraperitoneales y ya vamos a entrar en contacto con el peritoneo. Primero con el peritoneo parietal y posteriormente con el peritoneo visceral y y si abrimos todas estas capas ya vamos a tener en contacto con los órganos que se van a llegar a encontrar a nivel del abdomen. Otro punto también muy importante que creo que ya todos ya conocemos es con respecto a los cuadrantes, ¿no? Esto básicamente nos van a llegar a ubicar la localización o la localización donde se van a llegar a encontrar determinados órganos, ¿no? Como por ejemplo, algunos pacientes nos pueden llegar a indicar un dolor, por ejemplo, a veces nos mencionan en la boca del estómago, ¿no? Pero nosotros sabemos que esto se va a llegar a encontrar el epigastrio y nosotros ya podríamos estar deduciendo a qué órgano se podría estar afectando o a qué dolor se podría estar refiriendo el paciente, ¿no? Por eso va a ser muy importante recordar los cuadrantes, que creo que ya todos lo llegamos a conocer.
Con respecto a la etiología, vamos a encontrar etiologías, dos tipos de etiologías, tanto causas quirúrgicas y de causas no quirúrgicas. ¿Por qué se menciona esto? Porque frecuentemente el abdomen agudo vamos a llegar a encontrar de dos formas, el abdomen agudo quirúrgico o el abdomen agudo médico. Como su propio nombre dice, esto van a llegar a requerir intervenciones o tratamientos quirúrgicos de inmediato por la gravedad que se van a llegar a presentar. Acá vamos a llegar a recordar cinco formas en las que se van a llegar a presentar y nos van a llegar a nosotros a deducir que se está tratándose ya de un abdomen, de un abdomen agudo que va a llegar a requerir intervenciones quirúrgicas. Entre ellas vamos a ver primero la parte inflamatoria, que esto puede ser causado por algunas infecciones y básicamente se va a llegar a producir una inflamación a nivel del peritoneo y posteriormente podría llegar a estar desencadenando una peritonitis, ¿no? Acá esta va a ser la causa más frecuente con las que nosotros nos vamos a llegar a encontrar. Esto básicamente va a estar alrededor del 60 y el 70% de todas las causas quirúrgicas que vamos a encontrar. Y obviamente la que va a destacar en esta parte va a ser la apendicitis, que va a ser una de las más comunes que vamos a llegar a encontrar. Pero también no cabe recalcar también que en esta causa inflamatoria vamos a encontrar la colecistitis, la colangitis, los divertículos abscesos y los hepáticos abscesos también. Dentro de la parte obstructiva, vamos a ver que esto se puede llegar a ocurrir tanto por una obstrucción tanto intraluminal o por estrangulaciones. Y cuando se va a llegar a producir esta obstrucción, se puede llegar a aumentar el peristaltismo y por ende se puede producir las dilataciones de las asas y por ende se va a llegar a producir un compromiso vascular. Acá lo que más vamos a llegar a destacar o se van a llegar a presentar van a ser las bridas, las adherencias, los vólvulos del intestino grueso, neoplasias colorectales, como por ejemplo el cáncer de colon. Otra de las causas a mencionar y a recordar también es las causas perforativas. Estas perforativas va a ser típico del abdomen en tabla, que posteriormente se van a llegar a explicar. Y aquí lo que vamos a destacar va a ser las úlceras gastrointestinales, los divertículos perforados, las neoplasias perforadas. Dentro de las partes vasculares, generalmente se va a llegar a dar por una obstrucción a nivel de la arteria mesentérica, que podría llegar a desencadenar isquemia mesentérica, una colitis isquémica, una hemorragia estrangulada y en la parte, ya por último, la última causa, la parte hemorrágica. Perdón. ¿Cómo es eso de una hemorragia estrangulada? Hay dos cosas que me preocupan. Hablas de una hemorragia estrangulada y en la anterior has hablado de un divertículo absceso. ¿Qué es eso? ¿Cómo es una hemorragia estrangulada? Allá, en la parte vascular, ¿no es cierto, doctor? No La sé, tú hernia. acabas de mencionar. No, en la parte vascular, doctor, mencioné la hernia estrangulada. Una hernia estrangulada que podría llegar a desencadenar la ruptura de algunos vasos y por ende la alteración, ¿no?, del vaso. ¿Y una Hernia hernia estrangulada. estrangulada produce hemorragia? ¿En qué momento? No, obstrucción, doctor, disculpe. Obstrucción. Obstrucción del vaso. Como se encuentra estrangulada, podría decirte por parte de las capas, no podría llegar a estar irrigando la parte de esos órganos y podría desencadenar una isquemia a nivel de esa parte que no está siendo irrigada, ¿no? Por la estrangulación que se estaría dando. Bueno, ahora cambia el asunto. Muy bien, continúa. Okay. Sí, creo que acá me equivoqué, doctor, al mencionar. Es hernia estrangulada. Y por último, ya en la última causa, la parte hemorrágica, acá se van a llegar básicamente se va a llegar a observar de forma comúnmente a causas de, ya sea de embarazos ectópicos complicados o tal vez también de alguna ruptura de un aneurisma aórtico, ¿no?
Eso con respecto a las causas quirúrgicas. Vamos a ver las causas no quirúrgicas, los cuales, como su propio nombre menciona no quirúrgicas, estos podrían ser llegados a ser tratados simplemente, podrían llegar a recibir algún tratamiento médico, ¿no? Acá encontramos las causas endocrinas y metabólicas, en las cuales podemos llegar a mencionar la uremia, la cetoacidosis, en las partes hematológicas, algunas crisis falciformes o la presencia de leucemias agudas. Y también de formas tóxicas o medicamentosas, ya sea por intoxicaciones por plomo o por intoxicaciones por otros metales pesados, ¿no? Ahora, en la fisiopatología del dolor, que se llega a mencionar en esta parte del abdomen agudo, básicamente vamos a ver que la fisiopatología del abdomen agudo va a estar muy relacionado con las características del dolor abdominal que se van a llegar a encontrar. Es por eso que aquí vamos a llegar a mencionar la fisiopatología del dolor. Y aquí vamos a llegar a encontrar tres tipos de dolor. Un dolor visceral, o también denominado esplácnico, un dolor somático o parietal, o también denominado peritoneal, y por último, un dolor referido. Dentro de este dolor visceral esplácnico, vamos a ver que sus orígenes van a estar dentro de los receptores de las vísceras abdominales. Estos receptores pueden estar ya sea en las superficies serosas, en el mesenterio o en las paredes de las vísceras huecas que se van a llegar a encontrar, ¿no? Y obviamente los estímulos que se van a llegar a recibir pueden ser estímulos tanto químicos o estímulos tanto químicos o pueden ser estímulos mecánicos. Vamos a ver que dentro de sus mecanismos que el estiramiento va a ser el principal estímulo mecánico que va a estar implicado en la nocicepción visceral, aunque también se van a llegar a percibir distensión, contracción, tracción, compresión o también torsión. Y dentro de las características de este dolor tenemos que recordar que el dolor visceral va a ser mal localizado, va a ser un dolor difuso, que no va a tener una postura antálgica y también van a llegar a desencadenar síntomas vagales. Por ejemplo, el paciente puede llegar a presentar sudoración, puede llegar a manifestar náuseas y puede llegar a manifestar vómitos, ¿no es cierto? Eso con respecto al dolor visceral. Ahora, con respecto al dolor somático, vamos a ver que el origen vamos a encontrar los receptores a nivel del peritoneo parietal o también de la piel y a nivel de los músculos. Recordemos que en la parte del peritoneo parietal, aquí se va a llegar a manifestar dolor porque esto va a estar ricamente inervado. ¿Por qué nervios? Por los nervios somáticos, ¿no? Es por eso que se menciona, uno de los nombres también de esto va a ser un dolor parietal o peritoneal. Básicamente, estos van a llegar, dentro de sus mecanismos, van a llegar a responder a una irritación debido a procesos infecciosos o también químicos o por procesos inflamatorios. Dentro de sus transmisiones, estas van a ser rápidas porque van a llegar a pasar por las fibras mielinizadas. Y en comparación, por ejemplo, al dolor visceral, el dolor somático va a ser un dolor bien localizado, va a ser un dolor intenso, va a ser un dolor punzante y va a tener una postura antálgica. Y recordemos que dentro de este dolor somático, estos se van a llegar a exacerbar con los movimientos o algunas maniobras que pueden llegar a aumentar la presión intraabdominal. Y por último, el dolor referido va a ser aquel dolor que se va a llegar a originar en las vísceras. A veces pueden llegar a percibirse como originado en un sitio distante al órgano afectado, ¿no? Es por eso también que se denomina el dolor referido. El dolor referido generalmente se va a llegar a localizar en los dermatomas cutáneos, que van a llegar a corresponder al nivel de la médula espinal en la que se van a llegar a encontrar las vísceras. Como por ejemplo, si el paciente va a tener un dolor de la vesícula biliar inflamada, esto puede llegar a percibirse a nivel de las escápulas, ¿no? Es un dolor referido, no es dentro del órgano propiamente dicho. Ahora, con respecto ya para pasar al diagnóstico, recordemos que el diagnóstico del abdomen agudo principalmente se va a llegar a dar por dos mecanismos, ¿no?
Uno, que va a ser la parte de la historia clínica, o sea, tenemos que ser muy exhaustivos en la parte de la anamnesis. Y otra parte también muy importante va a ser con respecto a la exploración física que se le va a hacer al paciente, que esa parte posteriormente mi compañero lo va a llegar a explicar. En la parte de la anamnesis, nosotros tenemos que llegar a preguntar con la edad del paciente, ¿no? Porque sabemos que de acuerdo a la edad se van a llegar a determinar o vamos a llegar a encontrar algunas patologías del abdomen agudo más frecuente. Como por ejemplo, en las personas mayores de 50 años podría ser más propensos, por ejemplo, una patología biliar, o también en personas ya muy ancianas podríamos llegar a encontrar unas obstrucciones intestinales o neoplasias, ¿no? Y en personas más jóvenes, las frecuencias del abdomen agudo podrían ser los apendicitis o la colecistitis, ¿no? Y también muy importante llegar a preguntar con el sexo, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta la prevalencia de las patologías ginecológicas en las mujeres. En la anamnesis también tenemos que preguntar sobre algunas patologías previamente conocidas del paciente, si tiene algunos hábitos tóxicos a determinadas sustancias y también muy importante preguntar si ya tuvo algunas intervenciones quirúrgicas previas, porque sabemos que si el paciente ya tuvo estas intervenciones quirúrgicas, podrían llegar a desencadenar un síndrome adherencial a nivel del abdomen, ¿no? También preguntar si es que es alérgico a algún medicamento o qué medicamentos consume, o también sobre algunos antecedentes familiares de este. Y ya por último, dentro del diagnóstico, como ya mencioné, que va a ser una parte muy importante del abdomen agudo, las características de un dolor abdominal, ¿no? Entonces, vamos a ver que en la parte del diagnóstico también tenemos que llegar a incidir principalmente en la parte del dolor del paciente. Tenemos que, aquí recordemos que nosotros tenemos una memotecnia Alicia, entonces tenemos que preguntarle al paciente cómo fue su aparición, si fue una instalación súbita, instauración, si fue de una instalación gradual. También muy importante preguntarle al paciente la localización de ese dolor, ¿no? Porque ya mencioné que de acuerdo al cuadrante que nos llega a mencionar el paciente, nosotros podríamos ya estar infiriendo qué tipo de patologías se podrían estar llegando a desencadenar, ¿no? Por ejemplo, si el paciente nos dice, doctor, tengo un dolor a nivel del cuadrante superior, o bueno, no nos menciona con cuadrantes, ¿no? Sino nos señalan, ¿no? Y si es que nos señalaran el cuadrante superior izquierdo, podríamos estar sospechando tal vez que la paciente estaría gozando con una gastritis o por algunos trastornos esplénicos, ¿no? Ahora, también es muy importante si es que el dolor se irradia o no se irradia, ya sea por un reflejo, por un dolor reflejo visceral, como ya mencioné en la parte del dolor irradiante, ¿no? Referido. También preguntar sobre las características de este dolor, si es un dolor que le punza, punzante, o si es que es un dolor que le quema, ¿no? Nosotros diagnosticarlo como un neurente, o si es que es un dolor de tipo cólico. También determinar la intensidad, si es leve, moderada o severa, o preguntarle al paciente, ¿no? Con la escala de EVA, preguntarle si su intensidad va de 0 hasta 10, de qué intensidad es el que él lo llega a sentir. Y también preguntar sobre si es que se agrava con algún movimiento o si es que se atenúa con algunas posiciones, ¿no? Por ejemplo, si es que se puede agravar con ingestas de alimento o colocarse de una determinada posición, el paciente le calma el dolor de esa zona. Y por último, también llegar a preguntar con respecto a los otros síntomas que podrían estar asociados a este dolor, ¿no? Por ejemplo, algunas alteraciones del tránsito intestinal o algunas alteraciones del estado general, ¿no? Podría estar presentando fiebre, vómitos, diarrea, ¿no? Todas esas cosas tenemos que llegar a preguntar en la parte de la anamnesis al paciente para poder nosotros básicamente dirigir nuestro diagnóstico hacia el abdomen agudo. Eso sería, doctor, con respecto a mi primera parte. Mi compañero va a continuar con la parte del diagnóstico del examen físico ya. A ver, un momentito. ¿Alguien quiere preguntar algo? Doctor, una consulta. A ver.
Doctor, buen día. Una consulta. Dentro de los Nombre, exámenes auxiliares, su mi nombre. nombre es Reity Pimentel, doctor. Ya. Siga, señor Pimentel. Reity Pimentel Sánchez. Quería consultarle, en una situación de emergencia, ¿qué exámenes auxiliares Todavía para no hemos una... hecho esa parte. Todavía no hemos hecho esa parte. Ah, ya. Desde la Disculpe, parte donde doctor. está para adelante. Sí, Por la Mm, parte del ejemplo, es diagnóstico, doctor, mi compañero lo va a explicar. Falta todavía una claro. parte, doctor. Ajá. Sí, sí, no se preocupe. Ah, ok. Lo que le podríamos preguntar es el dolor, tanto somático, visceral o diferido, ¿se presenta en todos los cuadros clínicos del abdomen agudo? No, doctor, porque como mencioné, el abdomen agudo va a estar formado por una gran cantidad de patologías, ¿no? Y de acuerdo a la característica que nos menciona el paciente, nosotros podríamos catalogarlo si es un dolor visceral o parietal o si es un dolor referido, ¿no? Por ejemplo, si es que el paciente nos manifiesta que tiene un dolor de una vesícula biliar inflamada, nosotros ese dolor se podría estar refiriendo a la parte de la escápula, ¿no? O sea, es diferente, doctor, diferente de acuerdo a la patología que vamos a llegar a ver. Cuando duele la escápula, ¿qué tipo de dolor será? ¿Es un dolor referido? ¿Es un dolor somático? ¿Es un dolor visceral? Es un dolor referido, doctor, Es un porque dolor referido, claro, claro. ¿Y cuándo hablamos de un dolor visceral? estos dolores viscerales, doctor, como mencioné, son dolores, como su propio nombre dice, ¿no? Va a estar a nivel de las vísceras, de las, de las vísceras que van a ser dolores muy profundos o dolores que no son tampoco muy localizados, que son A ver, difusos, ¿no? ya, perfecto. A ver, dime, ahí veo a la señorita Ma- Mayuri, Mayuri, Mayumi, doctor, Mayumi. Mayumi. Sí, ¿Es lo doctor. mismo hablar de un dolor somático que de un dolor visceral? No, doctor. El Perfecto. somático, como para poder diferenciarlo así de forma directa, el visceral va a ser un poco más profundo y no va a ser bien localizado. Ya la parte parietal va a ser Más un dolor. profundo, más eh, profundo como, o sea, está en las costillas, está en la columna, está donde. La en- diferencia es bien clara. Cuando hablamos de dolor visceral, hablamos del sistema que estimula al plexo solar. Por eso es cuando ustedes tienen una apendicitis aguda, no duele en la fosa ilíaca derecha, duele en el epigastrio. ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio va directamente al plexo solar, lo estimula y genera un dolor. El dolor somático es el dolor del órgano. Cuando el órgano, por ejemplo, si es una apendicitis, la causa es obstructiva generalmente, entonces la distensión del órgano produce una irritación peritoneal y tiene un dolor localizado. Ese es el dolor somático. ¿Ah? ¿Están de acuerdo? sí, doctor, está bien. Bien. Otra pregunta. Si yo tengo una paciente que viene con hemorragia digestiva, mujer joven, con fecha de última regla que no se modifica porque regula o menstrua regularmente. ¿Cuáles son las preguntas que debo hacerle inmediatamente cuando llega? En relación al cuadro, ya no la edad, ni de dónde vive, ni nada. ¿Qué le pregunto? Ya, Es 23 años. de 23 años, doctor. Por ejemplo, si es que es una hemorragia digestiva, me menciona, eh, si tiene hematoquesis, hematorragia, si tiene vómitos sangrantes,
Y en caso de su edad, podría estar preguntándole si es que podría estar embarazada o no estar embarazada, ¿no? ¿Qué Y tiene que su... hacer el embarazo con la hematoquesia y con el heterorraquio? ¿Tiene algo que hacer? No, básicamente por la edad, doctor. Como me mencionó, mujer por su... 23 años. Pero ¿acaso la hemorragia cuando la mujer hace un embarazo ectópico sale por el colon, sale por la vagina? Es una hemorragia interna. Gente joven. Mujer de 23 años. ¿Qué la puede llevar tan rápido a la emergencia con una hemorragia digestiva? Y en esa hemorragia digestiva, ¿qué hace primero? ¿Vomita sangre o hace hematoquesia? Vomita sangre, doctor, primero. Primero vomita El sangre. volumen, también podré preguntarle el volumen de la sangre que vomitó. Ya, pero la paciente ya casi se está También, chocando, está pálida, diaforética, piel mm, fría, presión baja. claro, con esas todas sintomatologías, doctor, sí ya podría estar, suponiendo que se podría estar tratando de algo grave, ¿no? Porque como Ya, pero ¿qué le manifiesta, preguntas? Pues, ¿qué le preguntas? ¿Qué le preguntas? Oye, ¿qué te pasó? ¿Eso le dices? ¿Qué le preguntas? Lo primero que le preguntas es de qué hora estás así, ¿no? ah, Porque de bueno, repente es un sangrado crónico y llega pues después de cuando ya ha pasado un montón de tiempo, ¿no? ¿Desde cuándo estás así? Hoy día. Y bota bastante sangre y me duele la boca del estómago. Está pálida, diaforética, hipotensa, taquicardia, con taquisfignia. Está yendo al shock hipovolémico. ¿Cuál sería la causa más frecuente en una mujer joven que haga una hemorragia digestiva de este tipo? ¿Tendrá un cáncer gástrico? Para que haga no, doctor, una característica esta, la paciente estaría con un síndrome consuntivo y no sería agudo, ya sería crónico. y también por la edad, creo, doctor. Claro. Entonces la mujer, ¿qué ha pasado? Se ha querido envenenar, ha tomado algo, de repente tiene una anticoagulación por algo. ¿Qué pastillas toma, señorita? No te olvides que una de las causas de la hemorragia digestiva es el uso de AINES, el uso de AINES. La otra, las deformaciones anatómicas del estómago, ¿no? ¿Qué cara del estómago tiene una arteria que la descubrió Villafroy y que es la que sangra con bastante frecuencia y hace un chorro en las hemorragias digestivas? ¿En qué cara está? ¿En la cara anterior, en la curvatura mayor, en la curvatura menor? ¿O no existe? Bueno, así son las preguntas del examen. Usted sobreentiende que usted las debió revisar, ¿no? Está haciendo abdomen agudo hemorrágico y esas características clínicas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién se atreve a preguntarle algo a su compañera? A ver, Brian. Doctor, buenas noches, hay dos Brian. Brian, el que acaba de hablar. Doctor, en todo caso,
¿Cuál sería el manejo inicial, ¿no? De esos pacientes con hemorragia digestiva? Nada, todavía estamos en sintomatología. Mm, ¿Por qué se ha descompensado tan rápido? ¿Qué es lo que esperas encontrar? ¿Por qué se ha descompensado tan rápido? ¿Qué haces? ¿Te pones a llorar junto con ella? ¿Llamas a un médico? ¿O qué haces? Bueno, si estoy reconociendo primeramente reposición de volumen, ¿no? Le indicas inmediatamente que le pongan un cloruro, pero Ujú. está repálida, le sacas un hematocrito. ¿Qué cosa le pones? ¿Sangre total o glóbulos rojos? No, en este caso, doctor, está indicado lo que son paquetes globulares. Paquetes globulares, correcto. Muy bien, Brian. ¿Otra pregunta? Doctor, una consulta. Soy Diana Ramírez. Diana Ramírez, te escucho. Y primero, disculparme porque no pude entrar a tiempo, pero estuve atenta a la exposición. Mi pregunta es la siguiente. Aparte del dolor que puede caracterizar a este abdomen agudo, ¿qué otros síntomas más frecuentes podemos encontrar para poder enfocarnos en esta patología, ¿no? Perfecto. ¿Qué dice la compañera que ha hablado de abdomen agudo en sintomatologías? Aparte del dolor que puede ser visceral, que puede ser diferido o somático. ¿Qué otra cosa más presenta? Si tuvieras una paciente que viene con una colecistitis aguda. Dispepsia, dolor abdominal, bueno, sin dolor, ¿no? Antecedentes de una colecistitis. Claro, todos los Antecedentes de cuadros del refluxión. complejo vesicular, un síndrome dispéptico, intolerancia a las grasas. A La repetir. Sí, no de intolerancia a las morfina. grasas es Fue en la hora del positivo. examen. Primero está hablando de la clínica, porque viene, te está hablando, la paciente no te va a decir tengo síndrome de Murphy. Síndrome de Murphy lo diagnosticas cuando lo examinas, ¿no? Entonces, si la paciente tiene intolerancia a las grasas, síndrome dispéptico, vómitos con frecuencia, ¿no? Que cada vez que se va a comer un pollo a la brasa le produce un dolor, entonces una paciente que probablemente tenga una colecistitis aguda. Y si viene con dolor en en el hipocondrio derecho, con mayor razón. Y si tiene además un cuadro de obesidad, sin duda, sin duda. Doctor, también se puede agregar que el dolor se lateraliza hacia la región lumbar, ¿no? O también hacia el hombro Claro, derecho. claro. Por eso ya lo exoneramos al dolor, ya le dijimos. Sea visceral, somático, que se vaya hacia herido, ¿no? Doctor, Oh, una pregunta. Una pregunta. Doctor, ¿y cuáles son las principales causas de lo que son, bueno, llega un paciente, ¿no? Con abdomen agudo, ¿no? Dolor principalmente, ¿no? ¿Cuáles serían las principales, o mejor dicho, cuáles se pensaría primero en qué patología se pensaría cuando llegan estos pacientes, ¿no? Depende por lo que llega, pues. O sea, tú estás en la emergencia y entonces viene una señora, ¿no? Viene una señora y te dice, ¿sabe qué, doctor? Tengo un dolor aquí. Y este dolor ha comenzado hace 2 horas, ¿correcto? Hace 2 horas. Es un dolor intenso y, bueno, me acaban de dar un poco de náuseas. Tengo fiebre y malestar general, ¿correcto? ¿Tú qué le dices? Ah, ya, Doctor. está bien. No, doctor, ¿dónde había dicho el dolor? No, no lo había entendido muy bien esa parte. No lo había distinguido lo que dijo. Yo tampoco me acuerdo qué cosa te he dicho. ¿Quién se acuerda qué cosa hemos dicho? Es una mujer Que sí, adulta. sí, ay, Te escucho. Sí.
¿Por qué te desanimas de hablar? ¿Quién es el que estaba queriendo hablar? Yo, doctor, si no, lo que pasa es que creo que estaba preguntando sobre en Brian. qué parte se quedó. Claro, lo que pasa está en que cuando llega la emergencia un paciente, lo primero que nosotros tenemos que hacer es la historia clínica. Tenemos que preguntarle, ¿por qué vienes? ¿No? ¿Cuántos años tienes? Tengo 23, tengo 40, tengo 60. Cuando llega el paciente te dice, tengo 23, tú debes tener 5 diagnósticos a la mano que debes recordar y evaluar rápidamente para ver si coinciden con la clínica que tú ya la conoces. ¿Cuáles son? 1, síndrome apendicular. 2, síndrome vesicular. 3, síndrome ulceroso. 4, síndrome obstructivo. 5, síndrome hemorrágico. ¿Ah? ¿Por qué no hablamos del isquémico? Porque el isquémico es de viejos. Y no es muy frecuente. Salvo que el paciente sea un cardiópata. ¿No? Entonces, tú ya debes tener pues tu tablita para diferenciar si es un apéndice, si es una vesícula, si es un cuadro obstructivo. ¿No es cierto? A ver, si es un apéndice, ¿qué es lo primero que te dice el paciente? Me duele el Dolor epigastrio, migratorio. doctor. Me duele, El me duele, epigastrio. me Dolor duele. migratorio. Sí. Claro, me comenzó un dolor acá y ahora lo tengo aquí. ¿Cuántas horas han pasado para que comiencen el epigastrio y se vaya a la fosa ilíaca derecha? 8. 4 o 6 12, o 4 o 12 6 horas. son. 12 horas. 12 horas. 12 horas. ¿No? Por eso hay pacientes que llegan, los examinas, dicen, no, no tienes nada, tienes una gastritis. Y lo mandan a su casa. Y se queda en su casa 2 y 3 días, ya llega con una masa. Porque el paciente, el organismo tiene un ciclo evolutivo. Pero ahora que todo el mundo da antibióticos, los americanos están diciendo que en los cuadros iniciales del síndrome apendicular se le puede dar tratamiento médico y desaparece el cuadro apendicular. ¿Mm? Y solamente se operan aquellos pacientes que no revierten ese cuadro. ¿Cuánto tiempo debo esperar para darle el chance a ver si se reduce o no se reduce el síndrome apendicular? Se sobreentiende que el paciente no tiene fiebre y solamente tiene una sintomatología variada. Porque si tiene fiebre, ya definitivamente ya no es una apendicitis subaguda, ya es una apendicitis aguda verdaderamente, ¿no? La fiebre se produce cuando ya hay la fase supurativa, después de las 12 horas. ¿Y por qué se supura? Porque la luz apendicular se obstruye, se dematiza y comienza a haber secreción serosa, ¿no? Y esa secreción serosa, como si ustedes tuvieran una rayita en la mano, los neutrófilos y los leucocitos se meten ahí y comienzan a hacer pus, ¿no? Y viene el combate con el germen y la defensa del organismo. Si en 48 horas ese paciente no se ha operado, entonces lo más probable es que a las 48 horas ya tenga una gangrena apendicular y el paciente se haya perforado. Y ya estamos viendo que el paciente está haciendo una peritonitis. Si el organismo ganó la batalla, el apéndice, que puede hacer de una localización retrocecal, retroilial, pélvica, como quiera, tiene muchos órganos que lo están bloqueando y se forma una masa que se plastrona. Después de una semana ya tienes un plastrón apendicular. ¿Correcto? El plastrón apendicular ya no se opera, salvo que el plastrón se complique. Si el plastrón apendicular se complica, hay que operarlo. Si no, tratamiento endovenoso por 48 horas y luego de alta, tolera los alimentos y se va a su casa con tratamiento por vía oral. ¿Cuántos días? Mínimo 15 días. O sea, el abdomen agudo es muy sencillo
Pero para eso debes tener tú en la mano tu baraja, pues, puede ser apendicitis, puede ser colecistitis, puede ser pancreatitis, puede ser hemorragia digestiva, puede ser. Entonces, en cada paciente ya tienes como 10 diagnósticos diferenciales, entonces es más fácil solicitar algo que verdaderamente le va a ayudar al diagnóstico al paciente. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. ¿Por cuánto tiempo en ese caso, bueno, usted mencionó el tratamiento antibiótico? ¿Por cuánto tiempo mínimo se tendría que tratar a esos pacientes? El que no se opera. Sí, claro, es que no se opera. El que no se opera le das antibióticos y una semana. En una semana ya no se formó plastrón, no se perforó ni pasó nada. Entonces ya le das de alta al paciente. Ya, doctor. Ahora tú dirás, puchiga, lo voy a tener una semana si tranquilamente lo puedo operar. ¿No? Pues lo puedes operar y al día siguiente se va a su casa tranquilamente y al tercer día ya está trabajando. ¿Mm? Sí, pero usted había mencionado, creo que la escuela americana hoy en día trata de manejarlo con tratamiento antibiótico. Por eso, tratamiento antibiótico. Cuando hay un cuadro clínico inicial que no se complica durante las 24 horas del tratamiento. Pero yo le comienzo a dar tratamiento y el paciente no mejora, comienza a hacer fiebre, ¿no? ¿Continúo con el tratamiento? No, ya no. No, Ya doctor, no, me pues, dice hay que operarlo. Entonces, un seguimiento tiene que ser, como su nombre lo dice, seguimiento. ¿Ah? Por doctor, ejemplo, hay muchos colegas que entran y operan una colecistitis, dice colecistitis aguda. Y resulta que no es una colecistitis aguda, sino una apendicitis aguda. Si la paciente, y eso es con frecuencia se ve en los hospitales, ¿qué haces? O sea, si estás haciendo una cirugía laparoscópica no hay problema, pero si estás haciendo una cirugía convencional, ¿ah? Entonces para ahí el diagnóstico clínico es el que nunca debe fallar. Si el diagnóstico clínico no falla, el cirujano no se equivoca. Ya, tienen 5. Doctor, no se le escucha. Diego creo que se fue de la reunión. Creo Se que dijo salió. creo que dijo 5 minutos de descanso, chama. Ay, mentiroso. Ha dicho eso, Creo que dijo 5 minutos, pero no se escuchó bien, pero seguro que habrá dicho 5 minutos de descanso. Yo no sé, No, Brian. pero Yo Me no sé, moró Brian. vergüenza ajena, man. Yo me oye, lavo chalo, mañana me agarra de ahí, hijo del doctor Sotelo. Yo te ¿O qué dije, fue? ¿Qué dijo el doctor Sotelo, verdad? yo te dije, Brian.
¿Vamos a reanudar la clase o qué? Sí, dijo que le reanudamos plan de 7:30, creo que le dijo Diego. Diego, le Ya van a dices ser porfa, pues tengo yo práctica con el doctor Borda a esa hora. Virtual. Sí, Diego, virtual. A solas con el doc. Chama. Mañana tengo examen, Diego. Ojalá por tu culpa, weón. Ya no es esto. Yo te dije, hay que decir al doctor para pasarlo para la noche. Ah, Entonces, no, se va a rayar. mañana jala, Brian. F. Ya, estoy frito, weón. Lo primero que dijo, ¿dónde está mi alumno? Dijo, de fresa, weón. Yo no sé, le digo, doctor, yo le dije a su alumno que para pasarlo y él me dijo, no, que el doctor quiere a las 5 de revisión. Diego, ¿y se consultó al doctor sobre el examen? Eso justamente tenemos que consultarle ahora, después del seminario. Pero Ya, se quedó un solo examen, no quiso dos. ese único examen será el primero, ¿no? El 1 de noviembre. Ajá, según la programación, ahí está. Dijo que El podíamos detalle, dar hasta el 2, creo, ¿no? 2 o 3. sí, ajá, El examen Dile el el último detalle, día, pues, para tener 2 y días más al menos. el detalle es que ustedes tienen que decirles. Yo le voy a decir, doctor, mis compañeros quieren tener una Diego, pequeña pero reunión. tú di, pues no, o sea, no solamente lo hables por ti, dile, Por eso, doctor, pues, en primero voz yo de voy a mi empezar. compañero, Por ¿no? eso Yo Claro, también. Diego, no seas yo voy a egoísta, empezar. cholo, no seas egoísta, cambia, hermano. Y por eso yo voy a empezar y ustedes lo continúan. Y ahora también para decirle que el examen sea pues lo que ven en la clase, pues. No de otro lado. Oh, tú eres loco, no, nadie, la mayoría está estudiando de otro lado, hoy vas a venir a cambiar las cosas a última hora, ¿no? Total, ¿no están diciendo de las diapositivas? no, pero si saben algo, hablen pues. ¿De dónde se estudia? Sí, ¿de dónde La están gente estudiando? egoísta. ¿Ah? ¿De dónde estás estudiando, Brian? De videíto de Cuequis nomás, ¿no? A la de Dios. Ajá, yo también Igual, estoy estudiando igual que Wexmed, ¿no? Diego, pe, y Diego quiere que sean diapositivas a última hora, ¿no? No, pero lo mismo, pues, aunque sepa que me dice lo mismo, nada más te das un repaso y listo. La misma Su madre, información. Diego está tirando. Ojalá, pe, Diego. Quiero verte Igual, tu 20. igual voy a jalar, creo. ¿Solo anatomía o también cirugía? Viene bastante anatomía, ojo, repasen anatomía. Diego ya Ya. tiene las fijas, ¿no? Ya, pe, Diego, chorréate. No, pues eso ya les dije, yo les dije que también viene en anatomía. No he dicho nada, Diego. Yo estoy estudiando de las ¿No? diapos. ¿Alguien lo ha escuchado? Yo nunca le he escuchado que Diego haya dicho Yo algo. les, yo les dije en la reunión, la otra vez que en la reunión que hablamos del ¿Alguien tiene examen, el resumen de Anato? eh, Ya, ahorita digo, pues, Dieguito. Diego, suelta lo que Coscarelli, sabe, gente, cholo. yo me acordé de Coscarelli. Vean Coscarelli. Todo esto se está grabando por si acaso, ¿no? Coscarelli.
¿Verdad? Se está grabando esta reunión. Pero ¿Qué fue? Se fue Diego. sí estoy acá, sí estoy. Ahora el doctor no ingresa. Ah, la miércoles. Mae, Brian, lo que causa soy. Ya chicos, mil disculpas. Puede comenzar el siguiente expositor. Está bien, doctor. Voy a proyectar pantalla. ¿Logra ver la pantalla, doctor? Sí, definitivamente bien. Ya voy en el puntero. Bien, acá creo que mi compañera se quedó hablando de la semiología del dolor. Voy a seguir hablando acerca del diagnóstico. Bueno, con respecto al diagnóstico, la otra parte que es bien importante es la parte del examen físico, ¿no? Y en el examen físico, bien recordando lo que es semiología, ¿no? Tenemos que ver la parte de la inspección, la parte de la auscultación, la parte de la percusión y la parte de la palpación. Pero previo a entrar a esos 4 puntos, que son importantes en un abdomen agudo, vamos a ver cómo está el paciente, ¿no? Cómo llega el paciente, cómo llega. Entonces, ahí valoramos lo que es el estado general del paciente y tenemos que valorar 4 cosas. Se valora 4 cosas, inclusive un poco más, pero las más importantes son estas. El grado de conciencia del paciente, según la escala de Glasgow. Vamos a ver qué escala de Glasgow puede tener este paciente. Recuerden que la escala de Glasgow va de 0 a 15, ¿no? Donde el paciente, pues, vamos a catalogarlo un estado neurológico comatoso, estupor, o quizás está bien orientado en tiempo, espacio y tiempo, ¿no? Vamos a ver la actitud del paciente. Hay que ver mucho cómo está aportando el paciente. Muchas veces estos dolores de tipo abdominales, ¿no? De abdomen agudo, hacen que el paciente flexione mucho, se flexione mucho y adopta una postura muy característica, ¿no? del abdomen agudo. En la fascie, bueno, la fascie más que nada en la parte de colecistitis, en la parte de las vías biliares, ¿no? Colangitis, lo que podemos ofrecer es la ictericia, ¿no? Ictérico, un paciente ictérico. A veces también los pacientes con síndromes hemorrágicos, ¿no? Con problemas hemorrágicos quizás también pueden cursar con síndrome pálido, anémico, síndrome, una fascia anémica, ¿no? Entonces hay que valorar el estado general del paciente, ¿no? Bueno, y valorar a otros también que dentro, cuando llega el paciente a emergencia, hay que evaluar signos vitales, ¿no? Fiebre, cómo está la temperatura, cómo está el grado de hidratación, cómo está el grado de taquicardia, ¿no? Con los signos vitales, que se puede apreciar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, todo eso se puede valorar al momento de realizar el estado general. Entonces, cosas importantes que son partes del diagnóstico, el estado general, y hablando específicamente de una exploración abdominal
propiamente dicha y los 4 parámetros que había mencionado con respecto a inspección, con respecto a ocultación, percusión y palpación. Arrancamos con la inspección, ¿no? En la inspección lo que tenemos que valorar a la exploración abdominal es justamente mirar el abdomen, ¿no? Tenemos que explorar bien el abdomen. Un abdomen, por ejemplo, si está muy globoso, a lo mejor es porque quizás no se ha movido este abdomen mucho tiempo, ¿no? O quizás hay un hilo importante, ¿no? O porque a lo mejor quizás ha perforado, ¿no? Y hay un neumoperitoneo. Entonces, a la inspección hay que observar justamente la movilidad del abdomen, la movilidad del abdomen. Y esta movilidad del abdomen justamente se puede apreciar con la respiración, ¿no? Gracias a los músculos diafragmáticos que nos pueden ayudar. La otra, la simetría abdominal, siempre el abdomen lo podemos dividir en dos campos, ¿no? Y hay que ver justamente si ambos lados son simétricos, ¿no? Eso nos puede ayudar justamente a la inspección. Otro punto importante es si hay, ver, ¿no? Observar si hay algunas masas protuberantes, ¿no? Que nos pueden llamar la atención, ¿no? Quizás unas eventraciones, ¿no? Unas herniaciones, quizás nos pueden ayudar justamente a ver con respecto a la ictoscopía, ¿no? A la inspección. Si hay circulaciones colaterales, ¿no? Si hay circulaciones colaterales, mucho es recordar, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de abdomen, y quizás no sea el tema, pero sí tiene que ver mucho con hemorragias, es la hipertensión portal, ¿no? En hipertensión portal lo que mucho se ve es la cabeza de medusa. Bueno, no es el tema, pero quizás se puede ver justamente en la parte abdominal, ¿no? Que son estigmas hepáticos, ¿no? Y bueno, también vesícula, ¿no? Se puede ver equimosis y, bueno, esos puntitos, ¿no? Con respecto a la inspección. Después de la inspección pasamos a auscultar. En el examen físico la parte auscultatoria es muy importante, ya que si por ejemplo auscultamos y vemos que está en silencio, no, o sea, silencio significa silente, no hay ruidos hidroaéreos, quizás podríamos sospechar de un hilio paralítico, ¿no? Un hilio paralítico que se puede ver justamente a problemas de electrolitos, hipopotasemia, ¿no? O por el contrario, ¿no? Si está con una auscultación con muchos ruidos hidroaéreos o ruidos intestinales, el famoso intestino de Lucha, ¿no? Que justamente nos puede llevar a lo que es una patología por ahí de vólvulo, ¿no? De vólvulo, ¿no? Que es una patología así de abdomen agudo, ¿no? Se llama un intestino obturado. Entonces, con respecto a la auscultación, valorar los RH, ¿no? Los ruidos hidroaéreos están ausentes, podríamos sospechar de un hilo paralítico. Si están aumentados, si vemos el ruido de Lucha, podemos ahí sospechar justamente en un vólvulo, ¿no? Como vengo diciendo, el hilo paralítico, ¿no? Los ruidos metálicos, la obstrucción intestinal, ¿no? Una obstrucción, el ruido de Lucha, etcétera, ¿no? Bien, con respecto a la percusión y a la palpación, bueno, con respecto a la percusión, nosotros tenemos que ver justamente si el paciente está cursando con matidez, si está cursando con un timpanismo. En la matidez justamente se puede apreciar justamente en ascitis, ¿no? Ascitis, a pacientes que sí se puede presenciar adecuadamente la percusión. Y con respecto al timpanismo, pues un neumoperitoneo, ¿no? Un neumoperitoneo. Y en la palpación tenemos que, acá sí, bueno, más que nada en abdomen agudo tenemos los clásicos signos, que más que nada pueden servir para diagnosticar una patología de tipo inflamatoria, ¿no? Como la apendicitis aguda, ¿no? Tenemos el signo de Bloomberg, ¿no? El signo de rebote, bueno, ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Es una maniobra, ¿no? Que a veces para muchos pacientes tiende a ser cruel, ¿no? Que es nosotros palpamos profundamente y repentinamente soltamos y el paciente al soltar pues se queja de un dolor insoportable, ¿no? Es el signo de Bloomberg o rebote también se le llama. Muchas veces, a los pacientes les puede causar mucho dolor y con la simple percusión nomás, quizás con la simple percusión, no causándole mucho dolor, pues podamos decir, no, esto es un Bloomberg positivo, ¿no? ¿Correcto? Bien, el signo de Murphy, que nos va a ayudar básicamente para un diagnóstico de colecistitis, una colecistitis aguda, ¿no? Aparte de la clínica que ya se mencionó, un signo de Murphy justamente nos localizamos a nivel del reborde costal derecho, la parte inferior del reborde costal derecho, y le pedimos al paciente que inspire profundamente, ¿no?
Mientras que el paciente expira profundamente, nosotros tenemos que, nuestros dedos tenemos por el reborde costal derecho, en la parte inferior, tenemos que ir introduciéndolo, ¿no? Entonces, si el paciente justamente al momento de respirar, pues lo que es la respiración se detiene debido al dolor, pues podríamos decirlo que es un signo de Murphy positivo, ¿no? ¿Correcto? Que básicamente nos va a ayudar a que es una colecistitis, ¿no? También a la palpación nos ayuda el signo de McBurney, que justamente es el signo que es relevante en lo que es la apendicitis aguda, ¿no? Que, bueno, el síndrome de McBurney justamente es anatómicamente nos ubicamos en la espina ilíaca anterior superior y con el ombligo trazamos una línea, ¿no? Entre el tercio medio y tercio externo, más o menos por aquí, lo que hacemos es justamente el paciente refiere dolor a nivel del tercio externo y tercio medio, ¿no? Entre esos dos puntos. Y bueno, es el signo de McBurney, ¿no? El dolor. El signo de Robson, bueno, es un dolor justamente que cuando tú palpas o presionas el flanco, la fosa ilíaca, perdón, izquierda, el dolor se refiere al lado derecho, ¿no? Es un signo justamente referido, pues, por llamarlo así, porque justamente fisiopatológicamente es lo que hacemos es llevar el aire del colon hacia el lado contrario, ¿no? Entonces, básicamente, no es que tú presiones aquí y estás buscando el dolor del otro lado, ¿no? Tienes que seguir el camino del colon justamente para nosotros llevar ese aire y ese aire, pues, refiere a dolor al lado contrario, ¿no? Y bueno, el signo del obturador, que también es muy clásico en lo que son apendicitis agudas, que justamente es una flexión, ¿no? Es una flexión y una flexión y rotación al mismo tiempo, digamos, del miembro inferior, ¿no? Y justamente el paciente se queja de dolor, ¿no? Ahora, ojo que estos signos claro, puntos dolorosos, tienen mucho que ver con la posición que adopta el apéndice, ¿no? Hay apendicitis o apéndices retrosecales, ¿no? Pariliales, ¿no? Entonces, quizás el más conocido, bueno, el más frecuente es un apéndice retrosecal, ¿no? Y justamente el signo de Bloomberg, perdón, que hablo, el signo de McBurney es el signo justamente más referido, más que te puede referir a un apéndice retrosecal. Bien, sí, para ya culminar con la parte diagnóstica y no ahondar mucho en este punto, vamos a resumir, ¿correcto? Tenemos que primero para el diagnóstico realizar una anamnesis completa, ¿correcto? Sexo, edad. Edad, ya se había mencionado, niños, jóvenes, adultos, por ahí. El tipo de abdomen agudo va a diferenciarnos. Si es en niños, quizás es inflamatorio, apendicitis. Si es en jóvenes adultos, obstructivos. Si es de 40 a 50 años, por ahí hemorragias digestivas. Si son adultos mayores, neoplasias. Entonces ya quizás nos puede ayudar, ¿no? Entonces hay que realizar una correcta anamnesis. La característica del dolor ya se ha mencionado hasta por las puras, el dolor parietal, dolor visceral, que el dolor parietal es el bien localizado, el dolor visceral es un poco menos localizado, etcétera. Ya se mencionó, y los antecedentes del paciente, no se ha tenido antecedentes quirúrgicos, etcétera. Entonces, ya conociendo los 6 cuadrantes clínicos con respecto a lo que hemos visto en abdomen, estos son cuadrantes clínicos, si hablamos de cuadrantes quirúrgicos, son 4 nomás ya. Pero si son cuadrantes clínicos, bueno, si el dolor se localiza a nivel de hipocondrio derecho, lo que pensamos es problema hepático, problema de vías biliares, ¿no? Una colangitis, una hepatitis, una colecistitis. Si es de hipocondrio izquierdo, puede ser un problema quizás esplénico, ¿no? Rotura de vaso, o un absceso esplénico, quizás también se puede referir el dolor pancreático también. Si es fosiliaca, bueno, apéndice, ¿no? Apendicitis, lo más frecuente. Y si es fosiliaca izquierda, divertículos, ¿no? Diverticulosis. Entonces, dentro de la epidemiología, de la prevalencia, pues podemos así dividirlo, ¿no? Dividirlo. Correcto. Bueno, este punto es importante, ¿eh? Los puntos que de dolor, ojo que son referenciales, ¿no? Ya que el dolor puede irradiarse por todo el abdomen. Sobre todo se debe esto a la fisiopatología del dolor, ¿no? Que hemos mencionado con los tipo de dolor visceral que empieza, que es el prematuro, que es un dolor sordo, que es un dolor mal referido, mal localizado, que ya se puede evolucionar a un dolor parietal, que es un dolor un poco más localizado. Bien, y respondiendo a la pregunta quizás de un compañero que escuché, ¿qué exámenes o pruebas complementarias podemos pedir a los pacientes quizás con abdomen agudo?
Bueno, los pacientes con abdomen agudo tenemos que pedir definitivamente un hemograma. ¿Hemograma para qué? Para evaluar si por ahí el paciente está cursando con hemorragias, hay que evaluar hematocrito, hay que evaluar hemoglobina. Bueno, si tengo hematocrito, pues voy a tener hemoglobina porque es la tercera parte. Y si es el caso, tengo hemorragias, si tengo un problema por ahí, un problema de inflamatorio, hay que evaluar leucocitos, ¿no? Leucocitosis, por ejemplo, los pacientes que tienen más de 10.000 leucocitosis, por ahí no puede ser sospechado de un problema inflamatorio como el apéndice, apendicitis, ¿no? Entonces es muy importante dentro de las pruebas poder pedir un hemograma. Bioquímica, importantísimo pedir bioquímica, sobre todo los reactantes de fase aguda como el PCR. El PCR es un indicador de inflamación que nos puede indicar también posibles complicaciones, posibles cuadros agudos, ¿correcto? Y en la orina se pide por urocultivo, por pruebas de orina, porque justamente hay que descartar una ITU. Ese dolor quizás que está a nivel, puede ser fosiliaca, puede ser a nivel de mesogastrio, quizás te puede hacer confundir con un ITU. Entonces hay que pedir un examen de orina, ¿no? Sobre todo observar ¿qué usamos en examen de orina? Nitritos, ¿no? Si es nitritos, es ITU, ¿no? Si es nitritos, ITU. Un electrocardiograma, quizás estamos cursando con un IMA, un infarto agudo de miocardio, y te puedes confundir con una úlcera quizás, o un ERGE, ¿no? Por ahí, ya que el IMA, infarto agudo de miocardio, se puede referir a estos lugares, ¿no? Entonces, estos son los exámenes complementarios más pedidos, más que nos pueden ayudar mucho con respecto al diagnóstico, para hacer un diagnóstico clínico adecuado y una posterior cirugía al paciente, porque recordar que casi en un 90% los pacientes con abdomen agudo tienden a ir al quirófano, casi en un 90%. Entonces, antes hay que, obviamente, adecuadamente hacer la parte diagnóstica con la parte de exámenes, la parte clínica, ¿no? Bueno, y en la parte de lo que es exámenes complementarios, estos son de laboratorios complementarios, pues nos puede dar mucho, ¿qué cosa? La eco, una ecografía nos ayuda mucho, la eco es el, digamos así, estándar diagnóstico de una colecistitis para ver justamente cálculos a nivel de la vía biliar, que también nos puede ayudar. Nos puede dar también una radiografía de tórax simple, ¿no? Para ver justamente una neumonía basal derecha y no confundirla con un dolor justamente a nivel de abdomen agudo. Bueno, la CEPRE, que es un examen que nos ayuda justamente para nivel de localizar, o exploración de vías biliares, para localizar cálculos a nivel de las vías biliares. Una endoscopía digestiva alta, ¿no? Para descartar hemorragias, para descartar hemorragias, sobre todo a nivel de la vía digestiva alta. Y bueno, la paroscopía también, que sirve como procedimiento, ¿no? Entonces son pruebas, exámenes de laboratorio de rutina que podemos pedir, y los exámenes complementarios, ¿no? Bien, el tratamiento médico, vamos a ver dos puntos, que es el tratamiento médico, con respecto al tratamiento, ¿no? El tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. Si nosotros tenemos un paciente con abdomen agudo, el tratamiento médico, como ven acá, va a deberse básicamente a una cadena. Esto es una cadena. Valoramos anamnesis, valoramos la exploración física, como estamos haciendo la exposición, los pasos, valoramos laboratorio, hemograma, bioquímica, todo, y valoramos también los exámenes complementarios. Entonces, son exámenes de laboratorio y exámenes complementarios como una radiografía. Entonces, radiografía o ecografía. Entonces, nosotros valoramos esto, hacemos una escala, valoramos todas estas variables, estos factores, y pasamos a observación. En esta observación, lo que debemos hacer es el tratamiento médico, el tratamiento quizás de primera línea. Si el paciente que por ahí, con toda la exploración, los laboratorios, las ayudas diagnósticas de imágenes, llegamos a un diagnóstico fijo, de que, por ejemplo, el paciente está haciendo una hemorragia digestiva alta, reposición hidroelectrolítica, reposición fluidoterapia. Por ejemplo, a eso me refiero con tratamiento médico. Entonces, también dentro entran los antibióticos o analgésicos. Entonces, eso con respecto al tratamiento médico. Si el paciente presenta mejoría con el tratamiento médico, automáticamente damos alta hospitalaria.
No automáticamente, hay que tomarlo con mucha cautela, no automáticamente, lo tomamos con mucha cautela para ver justamente la mejoría clínica del paciente y ver si está respondiendo satisfactoriamente al tratamiento que le estamos dando. Si no encontramos mejoría, ahí sí ya vamos al tratamiento quirúrgico, ¿no? Y acá quiero poner el ejemplo que se mencionó en la rueda de preguntas que la escuela americana está utilizando justamente la parte de la antibiótico-terapia para lo que es apendicitis aguda, ¿no? Y es muy cierto. Actualmente las apendicitis no perforadas, ¿no? Que no han hecho perforación, recordar las 4 fases fisiopatológicas de la apendicitis, ¿no? La congestiva, la supurada, la gangrenada y la perforada. Actualmente hay dos puntos relevantes, las apendicitis no perforadas y las apendicitis que no se deban a obstrucción de la luz apendicular, o sea, como un fecalito, no se hace cirugía, o sea, no requiere cirugía. Entonces, si este tipo de apendicitis no requiere cirugía, ¿cuál es el tratamiento que se le puede dar? Los antibióticos, ¿no? Tratamiento antibiótico. Es muy interesante, pero si en caso no responde a los antibióticos o quizás se deba a una obstrucción por fecalito de la luz apendicular, ya, o quizás ya he hecho perforación, ya no, ahí sí entramos a quirófano, hacemos tratamiento quirúrgico, ¿no? Que puede ser como la laparoscopía o quizás incisional, ¿no? Lo que es la cirugía abierta, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Bueno, el paciente quirúrgico puede ser, peritonitis, ¿no? Por ahí un neumoperitoneo, un hemoperitoneo, ¿no? Son manejo quirúrgico urgente, ¿no? Entonces ya viendo el tratamiento médico, lo que les dije, analgésicos, antibióticos, la reposición de la fluidoterapia, etcétera, pasamos a lo que es en caso del paciente no mejora, ¿no? En el peor de los casos no vemos que no está respondiendo, pasamos al tratamiento quirúrgico. Bueno, no voy a hablar de todas las patologías de abdomen agudo porque sería cansarlos y yo también incluso me demoraría horas. Hay muchas patologías que hemos visto en el seminario del día de hoy, pero básicamente quiero hablar del más frecuente, o sea, del abdomen agudo, la patología de abdomen agudo que es un poco más frecuente, que bueno, podría ser quizás la apendicular, el síndrome apendicular y el síndrome vesicular. Ya sabemos que el síndrome vesicular que es una colecistectomía. En cambio, en el apendicular es un poco más complejo, aunque no lo crean, es un poco más complejo. Veamos, en el tratamiento quirúrgico con respecto a apendicitis, tenemos de dos tipos, ¿no? Lo podemos hacer de manera abierta o incisional, o la laparoscópica que se usa mucho con los troqueles el día de hoy, ¿no? Muchos se utilizan. Ahora, hay que ver si este apéndice es muñón libre o si es invaginante. Hacemos dos tipos de cirugía, muñón libre, perdón, invaginante. ¿Y de qué va a depender esta cirugía? Bueno, el muñón libre es si no compromete base y el invaginante si compromete base. A ver, vamos a hacer, yo no soy tan buen dibujante, pero bueno, supongamos que esto es la parte del colon ascendente y acá viene el ciego y después viene lo que es el apéndice. Ya. ¿Qué quiero decir con muñón libre? El muñón libre se refiere que hacemos este tipo de cirugía, llámese con cirugía abierta o laparoscópica, siempre y cuando no haya compromiso de base, o sea, no haya compromiso de colon ascendente ciego por aquí. Si no hay compromiso de base, o sea, no se ha perforado por aquí o no ha hecho isquemia por aquí, hacemos muñón libre, o sea, cortamos el apéndice y dibujamos un moñito aquí. Así hacemos un moñito aquí, así, dibujamos un moñito, así. ¿Correcto? Eso es si no se compromete la base. Si no está base donde está el apéndice no ve que descansa sobre la base del intestino grueso del ciego. Si no se compromete esta base, si no hay isquemia, si no se ha diseminado por ahí, entonces solamente hacemos que cortamos el apéndice y pues hacemos el muñón libre. Esa es la técnica, ¿no? Que el muñón libre. Si en caso vemos que hay compromiso ya de base, la base del ciego ha hecho lo que es por ahí una isquemia, una perforación, quizás, ahí ya hacemos un proceso que se llama jareta invaginante, ¿no? Una jareta invaginante. Entonces, estas dos medidas dentro del tratamiento quirúrgico son las más usadas en lo que es la laparoscopía o cirugía abierta con respecto a apendicitis aguda, ¿no? En caso de esta apendicitis haya evolucionado a lo que es una peritonitis, bueno, en caso de sea localizada, si es localizada, lo que tenemos que hacer es
Obviamente que vamos a hacer una apendicectomía, tenemos que hacer un drenaje laminar y también tenemos que hacer lo que es antibióticos, antibiótico-terapia. Si es una peritonitis localizada, ¿no? Antibiótico-terapia. Si es una peritonitis generalizada, bueno, ya hacemos apendicectomía, hacemos lo que es lavado de la cavidad peritoneal, más antibiótico-terapia. ¿Y por qué en una localizada no hacemos lavado? Pues obvio que si haces lavado en una localizada, pues vas a diseminar todo, ¿no? Lo vas a diseminar por toda la cavidad, eso es obvio, entonces no puedes hacer lavado, simplemente hacemos lavado en una peritonitis generalizada, lavado de cavidad. ¿Y hasta cuándo lavo? Bueno, se lava, dice, bueno, hasta que esté totalmente limpio, ¿no? Esté totalmente limpio y pues esté totalmente claro lo que estás haciendo, no haya ningún resto de otro color, ¿correcto? Bien, con respecto a otras complicaciones de la apendicitis, bueno, la masa apendicular ya corresponde a dos puntos, que es el plastrón y el absceso. Bueno, el tratamiento de la masa apendicular básicamente es no quirúrgico, no necesitamos cirugía. Si es en un caso de plastrón, se da antibióticos, manejo antibióticos hasta que la masa desaparezca, ¿no? Justamente lo controlamos con una ecografía, una tomografía, y 3 meses después lo que podemos hacer es una apendicectomía diferida, ¿no? En el caso de absceso, que es un chupo que se tiene que drenar, ese chupo se tiene que drenar, es una bola de pus, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hacer un drenaje percutáneo, ¿no? Y también se le da antibióticos, ¿no? Y también se le puede hacer una apendicectomía diferida de los 3 meses restantes. Y básicamente, eso era, doctor, lo que quería traer a colación en la exposición de hoy. Bien. Entonces, vamos a aclarar algunas cosas. Cuando yo tengo un paciente que llega a la emergencia, un hombre de 40 años, un hombre de 60 años, tensión abdominal severa, dolor abdominal, náuseas, vómitos, ¿qué es lo primero que hago con ese paciente ya en la parte clínica, en el examen clínico, que es lo que ha hecho el compañero? Reilly, Pimentel. Sí, doctor. Si es un paciente de 40 a 60 años, ¿no? Con un O dolor sea, abdominal tenemos dos bastante incrementado. pacientes. Sí. Ahora que tenemos dos pacientes, uno de 40 y uno de 60. Los dos llegan con un abdomen globuloso, con dolor, con vómitos. ¿Qué es lo que hago primero? Ya estás en la segunda parte de la historia, ya le hicieron la anamnesis, estos son los datos que ha recogido y ahorita estás en el examen clínico. Bueno, buscaría delimitar dónde está, en qué cuadrante está el dolor, ¿no? Si es en epigastrio, pensaría una pancreatitis. Si es en hipocondrio derecho, en una colecistitis. Preguntaría, con la información de los antecedentes, me ayudaría a especificar, ¿no? En este grupo etario, en varones de sexo masculino, en mayores, es más frecuente los cálculos vesiculares que pueden pasar a ser una pancreatitis. Como el abdomen está de aspecto globuloso y es un dolor muy incrementado y tiene vómitos, arcadas, me inclina más hacia la pancreatitis. Entonces, si hay la pancreatitis, primero hago, valoro líquidos, ¿no? Primero veo el nivel Primero ya estás de pensando hidratación. ¿cuál es el que tendría pancreatitis? ¿El de 40 o el de 60? Mm, el de 40 o el de 60, solamente por el grupo etario. Los jóvenes son más que un pancreatitis o los... creo que Ya, el de vamos a 60, doctor, cambiar. pero A no ver, estaría muy Brian, seguro. Brian, ¿en cuál pensaríamos que tuviera una pancreatitis?
como dice tu compañero. ¿O tú cambiarías de pensar? Primero Estamos sobre el de averiguaríamos, 40. ¿no? Primero averiguaríamos, ¿no, doctor? De acuerdo a la anamnesis que hemos encontrado con el paciente. Correcto, correcto. Yo no voy a meterme a examinar un abdomen si no sé lo que tiene, pues, ¿no? Primero me informo. Entonces me informan que el paciente hace una semana está con distensión abdominal. Tiene un abdomen globuloso, que a la movilización grita de dolor y ha comenzado a vomitar. El de 40, el de 60, igualito. Un Ya te híleo, enteraste doctor. lo que tenía. ¿Ah? ¿Podría ser un híleo? Podría ser un híleo. Clínicamente, ¿cómo determino si es un cuadro obstructivo o es un híleo adinámico? La ausencia de ¿Cómo deposiciones, diferencio? movimiento ¿Cómo peristático. Ya, perfecto. ¿Cómo es el abdomen de un híleo y cómo es el abdomen de un obstructivo? Un Del obstructivo, obstructivo, ¿no? Nosotros vemos un nivel de obstrucción. Si es una obstrucción baja, va a tener una gran distensión. Si es una distensión media o una obstrucción media, va a tener no tanta obstrucción, no tanta distensión abdominal. Y si es una obstrucción alta, no tiene distensión abdominal. ¿Cómo lo diferencio si este es un obstructivo o este es un mecánico? Clínicamente, solamente toda la barriga. El híleo paralítico tiene un abdomen simétrico. El híleo paralítico tiene un abdomen simétrico. El obstructivo tiene un abdomen asimétrico. Imagínate que estás viendo un vólvulo de sigmoides. Es asimétrico. Imagínate que no le revisaste las regiones inguinales y tiene una hernia estrangulada. Y el viejo de 60 años. Le duele el abdomen, vomita, ha bajado un poco de peso, pero tiene una distensión, pero bárbara. Parece que su abdomen fuera un globo. Pérez Acuña. Pérez Acuña. ¿Me A ver, escucha, los doctor? dos hermanos. Sí, ¿quién habla? Pérez Acuña Leonardo, doctor. Correcto. En el señor de 60 años. Está hablando Pérez Acuña Leonardo. O Pérez Acuña Miguel. No, Pérez Acuña Leonardo. Leonardo, doctor. Sí. Ya. Sí, doctor. ¿Qué Pérez fue? Acuña Leonardo. Ya, perfecto. La pregunta es, Dígame, doctor. tiene un abdomen distendido, tiene náuseas, tiene vómitos. El abdomen es totalmente simétrico. ¿Qué patologías puede tener el paciente? Y ha bajado de peso.
Bueno, sí, doctor, es un paciente, ¿no? De, por ejemplo, 60 años, ¿no? Presenta náuseas, vómitos, ¿no? Tiene una pérdida, ¿no? De peso de manera inaparente, ¿no? Por el grupo etario, ¿no? Podríamos poder asociarlo a algún tipo de proceso neoplásico, ¿no? Podría ser, ¿no? Correcto. Pero no toda baja de peso es igual a cáncer, ¿no? No, Salvo que claro, sea avanzado. Salvo que sea avanzado. tiene mucha ¿Qué razón. más? ¿Qué más le verías en el abdomen? ¿Qué más buscarías? Algún tipo, doctor, también de proceso inflamatorio intestinal podría ser también, ¿no? También podría buscar. Inflamatorio. Como que, por ejemplo, que distienda tanto el abdomen. De hecho, Bueno, que ya no estamos hablando de un hilo dinámico, ¿no? no, claro que no, doctor. Entonces, ustedes le miran la barriga y encuentran que tiene telangiectasias, hipervascularidad venosa. Doctor, Signo de la ¿podría ser medusa, una doctor. cirrosis? Está pues lleno de ascitis y simulan cuadros obstructivos intestinales. Y solamente lo diferencias con un signo de la oleada. Lógico que después ya te luces, pues, porque le tomas con una radiografía simple, podrías llegar fácilmente al diagnóstico, ¿no? Bien, chicos, comenzamos con antibióticos, ya se acaba la reunión. Pero continuamos, nomás, siga. O Ya, postergamos la de antibióticos. eh, como desea, doctor, porque lo que pasa es que también a las 8 tenemos clases con el doctor Sotelo. ¿Y por qué tiene clases con Sotelo a las 8? Si Sotelo debe Es, haber dictado su clase en la mañana. es que no tuvo un percance en la mañana y por eso que se aplazó la clase para la Bueno, noche. entonces, ¿para cuándo postergamos la de antibióticos? Para mañana nomás creo que, doctor. No tenemos... Mañana, ¿qué día es? Mañana viernes. Ya podría ser, no hay problema. Ya, doctor. Bien, chicos, vayan a su clase. ¿Qué clase van a hacer con el doctor Ah, Sotelo? estamos en lo que es, ¿cómo es? Colicistitis. Menos invasiva. Cirugía mínimamente invasiva, doctor. Cirugía Ajá, mínimamente cirugía invasiva. mínima invasiva. Así es, cirugía mínimamente invasiva. Muy bien, chicos. Doctor, doctor, disculpe. ¿Cómo se llama el alumno que no ha venido al seminario? No, estamos completos, doctor. Solamente faltaba una alumna que era Ramírez Diana, pero llegó a ingresar cuando empezó el seminario. Sí, doctor, O me sea, indica que va a ingresar justo, ahorita, ¿cuántos somos? pero ya está. Estamos completos, los 11 estamos. Sí, yo 2, 4, 6, 8, 10, 11. Perfecto, muy bien. Están los Doc- 11. Doctor, disculpe, le comenté Diga. le comenté en el WhatsApp que mis compañeros queríamos preguntarle, hacer una pequeña reunión algo breve sobre el examen. Queríamos preguntarle cómo va a ser la dinámica del examen. Como le mencioné la vez pasada, nosotros queríamos hacer 2 exámenes, pero usted me mencionó que no se podía hacer posible y que iba a ser un examen. Ahora, nuestra duda es si el examen va a ser escrito o va a ser para marcar, si va a ser presencial, si va a ser virtual, de dónde va a venir el examen, si va a ser de las diapositivas o de algún libro en específico. Bueno, usted va a dar examen, yo no le voy a decir las respuestas. Los temas son los temas. O sea, yo no de repente ni siquiera le tomo lo que le preguntó el profesor, ¿no? Pero usted sí debe conocer el cuadro apendicitis. Usted sabe que Ah, la claro. apendicitis, si la apendicitis tiene una leucocitosis de 40.000 leucocitos, ¿es una apendicitis?
Tiene 40.000 leucocitos. ¿Sería una apendicitis aguda? ¿Quién hizo apendicitis? ¿Cuál es la fórmula leucocitaria de una apendicitis? ¿Dónde está el que me puso tratamiento? Elías, Ahora, el criterio Alvarado dice que es mayor a 10.000 para leucocitosis. Claro, nunca es 40.000, pues. Nunca. 10.000 casi es un valor normal. ¿Mm? ¿Cuál es la droga de elección para el tratamiento de una apendicitis aguda? el ciprofloxacino. ¿Qué dice Brian? Amicacina, doctor. Pero les acaba de decir su compañero que no lo ha dicho. La droga de elección es el metronidazol, doctores. ¿Por qué? Porque, doctor, es muy ¿Dónde útil está el para... otro? ¿Dónde está el otro Pérez Acuña? Miguel Ángel. ¿Dónde está Miguel Ángel? el metronidazol. ¿Cómo? Doctor, No lo discúlpeme, ¿se me escuché. escucha? La pregunta es, ¿por qué el metronidazol es la droga de elección en las apendicitis agudas? Ah, Bueno, ese es el tipo de examen que les tomamos. Que doctor, abarca las Les bacterias. Parásitos. les hacemos un cuadro clínico y en el cuadro clínico le pregunta si el paciente, por decir, tiene una apendicitis, si tiene una leucocitosis de 40.000, tiene una leucocitosis de 10.000, tiene una leucocitosis de 15.000, ¿en qué estadio apendicular se encuentra? doctor, primero con lo del metronidazol, lo que pasa es que creo que es importante para las bacterias gram negativas, ¿no? Si no me equivoco, por eso es importante usar ese Para método. los bacteroides. Exacto, entonces por eso es importante usar ahí el metronidazol, ¿no? Eso creo que fue la primera pregunta que le escuché, ¿no? Así es. Disculpe por la Así mano, es, doctor. chicos. La medicina es no se preocupe, la medicina es un juego de alternativas y para eso tienen que revisar, pues. Ustedes no vienen a escuchar la clase para dar un examen. El médico es un autodidacta. Cuando ustedes van al ENAM, el ENAM no le dice, oye, ¿te enseñó esto tu profesor o no? ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, nos vemos. Día de Doctor, creo que mañana, el 8 de la compañero, noche. Habla, Brian, ¿qué dices? doctor, creo que lo que el compañero le iba a preguntar era lo que si la fecha del examen se va a mantener de acuerdo al cronograma que se maneja hasta ahora. La fecha está programada. Ah, ya, sí, doctor, No hay entonces variaciones, se mantiene no hay la fecha. variaciones de fechas. No hay Ya, variaciones de doctor. fechas. El examen está programado para un día y está también programado el examen de aplazados, ¿no? Ya, doctor, entiendo. Gracias. Listo, chicos, nos estamos viendo. Cuídense, estudien. Doctor, los expositores le vamos a mandar las diapositivas. Virtual el examen. Por supuesto, si no, ¿cómo les califico? A su correo institucional, ¿no es cierto, doctor? Correcto, doctora. Ok, gracias. Doctor ¿Quieres del preguntar algo, Mayumi? actual, disculpe. Doctor, Mayumi está preguntando algo. No, sí, doctor, le pregunté sobre Mayumi, las... Sí, ¿me escucha, doctor? ¿sobre qué?
sobre las diapositivas, pero ya me respondió, doctor. A su correo Ya, institucional. perfecto. Perfecto. Dime, Diana. Sí, doctor, quería consultarle si el examen va a ser presencial o virtual. El examen es presencial y el examen es teórico práctico. Así como hemos jugado hoy día, así jugamos con el examen. ¿Alguna otra pregunta? No creo que, Bien, doctor. en vista de que no hay preguntas. ¿Cómo? No, no, doctor, está todo claro. Muchas gracias. Ya, delegado, nos vemos. Suerte. Mañana a 6 de la tarde. Antibióticos. Los que van Ya a hablar de está bien. antibióticos tienen que hablar de generalidades